Hablemos de comunicación, adherencia y manejo del dolor. Hoy en día, la terapia basada en ejercicio y movimiento es uno de los enfoques con mayor evidencia disponible sobre sus resultados y de los más aceptados en programas de rehabilitación. Este enfoque permite aliviar el dolor a largo plazo gracias a la mejora de las capacidades de las personas, pero también permite dar herramientas de autogestión y autocontrol a los pacientes durante el proceso de tratamiento. Sin embargo, a pesar de los grandes resultados que podemos obtener con este enfoque, existe un problema, y es que el resultado está determinado por la adherencia al tratamiento. La barrera a la que nos enfrentamos es que como profesionales no siempre sabemos promover adherencia, sobre todo porque esta está condicionada por las habilidades de comunicación de los fisioterapeutas, mismas que nos permiten educar, guiar, motivar y conectar con los pacientes. Saber cuáles son las habilidades necesarias y la forma de utilizarlas en el día a día se vuelve fundamental. De esto nos habla Chris Lonsdale en su artículo Comunicación y cumplimiento de ejercicios. Tomémonos un café y hablemos de esto. Bienvenidos a todos a esta su casa Un Café Con, el podcast donde estamos resumiendo cada semana un artículo con el objetivo de ayudarte a mejorar tu vida profesional, trayéndote los mejores elementos, los mejores artículos y las guías para poder aplicar esta información en tu día a día. El artículo de hoy es un artículo que nos habla de las habilidades de comunicación, algo de lo cual ya hemos estado hablando, algo de lo cual hacemos mucha mención en otros episodios, en redes sociales y en muchos lugares donde podemos compartir, ya que hoy en día aprender a comunicarnos como profesionales es una gran necesidad porque nos abre muchas puertas para poder dar un resultado de excelencia. El artículo de hoy nos habla precisamente de eso, de aquellas habilidades como mínimas que deberíamos de tener como profesionales para poder fomentar la adherencia y que esto promueva una mejora en el tratamiento del dolor a través del ejercicio y del movimiento. El artículo de hoy tiene por título original Communication Style and Exercise Compliance in Physiotherapy. El método se llama CONNECT, que nosotros vamos a resumir en español como comunicación y adherencia al ejercicio. En este artículo del año 2012, Chris Lonsdale nos habla de 4 puntos claves. El primero de estos puntos es la relación que existe entre el dolor, el ejercicio y la adherencia. Poder entender por qué el ejercicio es una de las herramientas más aceptadas y con mayor evidencia para el tratamiento del dolor, pero también entender que el ejercicio va a obtener estos beneficios si nosotros podemos promover adherencia a nuestros pacientes. El segundo punto importante es el papel de la adherencia al tratamiento. No solo se trata de hablar de la adherencia, no solamente se trata de poder promoverla, sino que también debemos de entender cuál es su rol, cuál es su importancia para que como profesionales nos podamos interesar en aprender a desarrollarla. El tercer punto de este material habla de los escenarios que puede promover la comunicación. Y este punto es bien importante porque dependiendo de la manera en la que nosotros nos comunicamos con las personas, podemos fomentar un ambiente, un contexto, un entorno a nuestro servicio y a nuestras consultas, el cual puede promover una barrera o una facilitación para poder desarrollar adherencia y resultado en el tratamiento. Así que este punto se vuelve fundamental y nos ayuda a entender qué es lo que estamos fomentando alrededor de nuestro servicio. Y por último, vamos a hablar de las habilidades y las estrategias de comunicación que debemos de implementar y el cómo hacerlo para promover la adherencia en nuestros pacientes. El artículo de hoy se desarrolla en Irlanda, donde se tenía por objetivo evaluar si las habilidades de comunicación por parte de los fisioterapeutas permitían un mayor desarrollo de la adherencia en el tratamiento, sobre todo en el cumplimiento de los ejercicios. La hipótesis de esta investigación era que un profesional con buenas habilidades de comunicación podría conectar de mejor manera con sus pacientes, lo cual va a impactar en la mejora de la intensidad del dolor, los niveles de discapacidad, los niveles de miedo a evitación, la participación social, la motivación y por ende el aumento en la calidad de vida. Todos estos beneficios
gracias a poder promover autogestión y participación derivada de la adherencia al tratamiento. Y como spoiler, familia, las hipótesis de este artículo y de estos investigadores fueron completamente acertadas. El estudio parte de reconocer que el dolor persistente promueve una alteración en la calidad de vida de las personas, ya que tiende a generar alteraciones en la función física, disminución de la participación social y una mayor angustia psicológica respecto a la severidad de los síntomas, ya que estos simplemente no se van. Sabemos que un común denominador entre los pacientes con dolor persistente es el continuo inactividad física y desacondicionamiento general, lo cual promueve un aumento y una persistencia de los síntomas. Y este continuo de desacondicionamiento y de limitación en la participación es lo que promueve todas estas alteraciones como el aumento de ideas catastróficas, como la limitación en la participación social o la persistencia de los mismos síntomas. Reconocer esto nos permite entender el por qué el tratamiento basado en el movimiento y en la actividad física es una opción fiable para mejorar el dolor persistente o dolor crónico. Simplemente porque nos permite mejorar las capacidades de las personas, lo cual los vuelve más competentes para su día a día y así pueden resolver sus síntomas. Cuando nosotros podemos promover una mayor capacidad en su sistema sobre los umbrales de carga, no tiene por qué existir un estado de alerta en su organismo. Sumado a esto, y como parte de las justificaciones para defender este modelo de atención basado en movimiento y ejercicio, sabemos que las intervenciones que se basan en el movimiento permiten satisfacer las necesidades psicológicas básicas de las personas con dolor. Estas necesidades psicológicas básicas de las personas con dolor son la autonomía, que se define como la sensación de sentirse libre para participar y controlar el problema. Cuando nosotros hacemos un tratamiento basado en movimiento y basado en ejercicio, podemos promover esta autonomía porque el paciente puede tomar el control de sus síntomas y puede participar de manera activa en el tratamiento. Se sienten libres porque se dan cuenta que ellos tienen el control de lo que están percibiendo y que ellos tienen el control de poderlo mejorar. La segunda necesidad psicológica, competencia percibida, que habla de poderse sentir seguro y efectivo para sus acciones. Sabemos que una de las consecuencias de vivir con dolor persistente es que aumenta la percepción de vulnerabilidad o de fragilidad en nuestro propio sistema. Cuando nosotros hacemos modelos de tratamiento basados en el movimiento y en el ejercicio, lo que buscamos promover es todo lo contrario, promover un proceso de empoderamiento donde el paciente se siente seguro de poder realizar actividades no solamente en el tratamiento, sino también en su día a día. ¿A través de qué? De motivos. El paciente se da cuenta mediante el ejercicio y el movimiento todo lo que es capaz de hacer y todo lo que puede transferir a su día a día, lo cual le permite sentirse seguro y efectivo de sus acciones. La tercera necesidad psicológica que tenemos que aprender a resolver y que el modelo de ejercicio y movimiento nos ayuda a satisfacerla es la de la relación, que se define como el poder sentirse seguro en las relaciones interpersonales. Y esto pareciera que no es una parte de nuestro trabajo, sin embargo, sí es algo de lo que nosotros promovemos a través del ejercicio y a través del movimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con dolor persistente desarrollan una inseguridad a participar a nivel social por miedo a tener que frenar sus participaciones por la aparición de los síntomas. Cuando nosotros podemos permitirle a las personas darse cuenta de lo capaz que son sus organismos a través del movimiento y del ejercicio, podemos brindarles esta certidumbre y esta seguridad de que podrán participar en actividades de las cuales se habían alejado a consecuencia de los síntomas. La suma de todos estos factores, tanto biológicos como psicosociales,
son lo que permiten a una persona poderse recuperar a través del movimiento y a través del ejercicio terapéutico. El gran problema es que el 50% de los pacientes, al menos, no generan adherencia al tratamiento. Y si no hay adherencia al tratamiento, no se pueden disfrutar todos estos beneficios mencionados. ¿Por qué? Para que el ejercicio pueda funcionar, para que el ejercicio pueda dar un resultado, primero lo tenemos que hacer. Primero los pacientes deben de hacerlo. Y es obvio que sin adherencia el resultado del tratamiento se va a ver comprometido, porque simplemente si el paciente no hace sus ejercicios, no va a obtener estos beneficios y por ende no vamos a tener el impacto positivo que nosotros quisiéramos. Y es por esta razón que mejorar las estrategias para promover adherencia a nuestros pacientes se vuelve una urgencia en nuestra profesión, simplemente porque si mejoramos la adherencia, mejoramos el resultado. Todo esto parte de las habilidades de comunicación de los profesionales. El poder promover adherencia a nuestros pacientes parte de qué tan hábiles somos para comunicarnos, sobre todo porque nuestra forma de comunicar puede crear diferentes escenarios, tanto favorables como desfavorables. En el artículo nos van a mencionar al escenario favorable como un escenario de regulación autónoma y el escenario desfavorable como un escenario de regulación controlada. Ambos escenarios o ambos ambientes, ambos contextos, ambos entornos clínicos que nosotros podemos crear alrededor de nuestras intervenciones pueden limitar o pueden favorecer la adherencia, sobre todo por las emociones y las creencias que nosotros les vamos a generar a los pacientes a través de nuestra comunicación. El primer escenario, que es el escenario de regulación controlada, es un ambiente que genera una barrera para la construcción de motivación, confianza y adherencia en los pacientes. Este es un escenario que se genera cuando las personas que consultan se sienten presionados a hacer cosas por terceros. En la gran mayoría de estos casos, los terceros que están presionando hacia los pacientes somos nosotros como profesionales, donde intentamos hacer que el paciente se comprometa con el tratamiento a través de la culpa, el miedo o la imposición. Sentimientos desagradables que van a limitar la participación y el compromiso de nuestro paciente. En muchas ocasiones, como profesionales creemos que el infundar miedo o regañar al paciente es educarlo y que esto es al mismo tiempo comprometerlo y que el miedo será el motivante para que se adhieran al tratamiento y para que cumplan con aquellas cosas que nosotros le estamos proponiendo. Sin embargo, esto es un total error y genera todo lo contrario. La mayoría de las personas ya saben cuáles son las cosas que no les hacen bien y también entienden las consecuencias de hacerlas. Realmente no necesitan que nosotros les recordemos cuáles van a ser las consecuencias de seguir con ese mal estilo de vida que de alguna manera ha contribuido a la condición actual. Y entonces, ¿por qué si las personas entienden las consecuencias y tienen medianamente claro qué es lo que están haciendo para mantenerse en ese estado de salud, por qué siguen haciendo las cosas de la misma manera? Esto es simple, porque aquellos malos hábitos respecto a su salud cubren alguna necesidad que les da una recompensa inmediata. Les permite estar en su zona de confort o no les representa ningún esfuerzo. Por esta misma razón, querer imponer nuestras acciones a pesar de que contribuya a mejorar su salud no va a generar adherencia, ya que las personas no van a recibir una recompensa inmediata, les va a generar un disconfort y tienen que esforzarse para conseguir el resultado. Entendamos esto con un ejemplo práctico. Todos conocemos
Alguna persona que esté intentando dejar un mal hábito, fumar, tomar, mejorar su alimentación o hacer actividad física. Sin embargo, siempre tienen una justificación para mantener el mal hábito. Y si ponemos atención, esta justificación siempre está basada en que cubren alguna necesidad y que les dan una recompensa inmediata. Por ejemplo, el cigarro. Una de las excusas más comunes es que me desestresa, es que me permite estar relajado, me quita la ansiedad. Internamente, la persona entiende que el cigarro le hace daño. Sin embargo, cuando aumentan sus niveles de tensión o sus niveles de estrés, saben que tienen en la bolsa y a la mano un elemento que les permite descentralizar la atención de aquello que los estresa y dentro de sí creer que se están relajando, aunque la realidad es que el cigarro te estresa más por aquellos cambios fisiológicos que realiza. Sin embargo, la persona tiene la fiel creencia de que al final del día le está satisfaciendo una necesidad de manera rápida, dándole una gratificación instantánea, que es al dar una fumada, yo me relajo, no me esfuerzo, no tengo que ir a ningún lado, no tengo que alejarme o concentrarme en hacer otra cosa. A diferencia de que yo tuviera que hacer quizá meditación todas las mañanas o todas las noches para gestionar este estrés, porque meditar me va a conllevar un esfuerzo, me tengo que parar más temprano, me debo de concentrar, no lo puedo tener disponible en todo momento y es más rápido sacar un cigarro de mi bolsa. Esto sucede también con las personas que sufren dolor, con las personas que no hacen ejercicio, con las personas que tienen un estilo de vida sedentario y que está contribuyendo al mantenimiento de los síntomas. Ellos entienden que el estilo de vida que llevan no es el más saludable y que está impactando de manera negativa su salud, pero les permite satisfacer alguna necesidad, avanzar más rápido al trabajo, dormir un poco más, no desplazarme, no esforzarme. ¿Para qué hacerlo si con el hecho de estar en mi casa viendo Netflix, yo puedo estar cómodo sin moverme y sin esforzarme? Entonces, cuando nosotros creemos que el imponer, amedrentar, regañar es educar al paciente y creemos que al hacer este tipo de acciones o infundar estos sentimientos dentro de esta persona va a hacer las cosas porque se ha sentido culpable de lo que le está pasando, la realidad es que no. Simplemente no te va a hacer caso porque para empezar no nos gusta que nos impongan ideales, creencias o acciones y por otro lado porque es más fácil continuar con el mal hábito. Entonces, crear este escenario o comunicarnos de esta manera generando miedo, culpa, promoviendo consecuencias, regañando, no va a promover adherencia, sino todo lo contrario, va a alejar a tu paciente de este estado de conexión entre él y tú. Así que no es ni el mejor escenario ni el mejor contexto que pudiéramos crear. El segundo escenario es el escenario de regulación autónoma y se trata de un ambiente que genera una facilidad para la construcción de la motivación, la confianza y la adherencia. Este escenario se genera cuando la persona que consulta siente mayor motivación al entender que las acciones propuestas por el profesional son lo mejor para su salud. Por esto y para esto es necesario que el paciente reconozca un tratamiento como coherente con sus necesidades, sus objetivos, que es relevante en su día a día y sobre todo que es compatible con sus preferencias y estilo de vida. Esto permite que el paciente disfrute de su tratamiento, que no sea un castigo ni tampoco una imposición, que sea algo que hace por el hecho de realmente quererlo hacer. Esto permite, y este escenario, que es el que deberíamos de crear, es aquel escenario donde no buscamos culpabilizar al paciente, más bien buscamos que asuma una responsabilidad de su problema y buscamos tomar decisiones en conjunto. Es un escenario donde la comunicación y la conexión entre el paciente y el terapeuta se vuelve fundamental. Lamentablemente, la mayoría de los profesionales de la salud tendemos a tener un enfoque de control y autoritario frente a los pacientes, donde ignoramos su opinión,
no permitimos que nos compartan su historia, generamos presión para hacer o para tomar decisiones, les creamos culpa y al final del día nosotros tomamos las decisiones sin coordinarlas con sus necesidades y con el contexto de esa persona que nos está consultando. ¿Por qué? Simplemente porque no contamos con las habilidades necesarias de comunicación para crear un ambiente diferente y por ende tampoco podemos crear resultados diferentes. Sucede que en el artículo se expone la comparación de un grupo de pacientes con dolor persistente tratados por profesionales que recibieron una capacitación sobre habilidades de comunicación versus pacientes tratados por profesionales sin el desarrollo de estas herramientas de comunicación. El resultado en este estudio fue altamente favorable para el grupo de pacientes que fueron tratados por los fisioterapeutas con habilidades de comunicación, mostrando una mayor adherencia al tratamiento, mejora respecto a los síntomas, impacto positivo a nivel psicosocial y una participación activa del paciente durante todo el tratamiento. Todo esto fue evaluado de manera periódica a las 2, a las 4, a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 semanas que se sometieron a tratamiento durante el estudio, desde su inicio hasta el final. Y todo el tratamiento fue basado en actividad física y movimiento. Las capacidades que los fisioterapeutas de este estudio recibieron en la competencia o en la asesoría de desarrollo de habilidades de comunicación nos va a ayudar a entender cuáles son las mínimas habilidades de comunicación que nosotros deberíamos de aplicar en nuestra consulta diaria. ¿Y esto por qué? Los terapeutas de este estudio recibieron una capacitación de algunas horas para desarrollar habilidades básicas de comunicación, que según el doctor en Ciencias de la Salud y Comunicación que les dio esta asesoría, eran las mínimas necesarias que les iban a permitir conectar de manera eficiente con sus pacientes. Estas habilidades mínimas que tenemos que esforzarnos por desarrollar, las vamos a resumir en el manejo de las 5 A's por sus nombres en inglés. Esta metodología de las 5 A's o del modelo de conectar para el desarrollo de comunicación habla de, en primer lugar, ask o preguntar. Preguntar para obtener la información adecuada, permitiendo a las personas contar su historia, explicar sus necesidades y entender sus emociones. Esta primera A brinda el sentido de ser atendido y genera relación con los pacientes. La segunda es advice o asesorar, la cual permite o permitir a los pacientes que comprendan la naturaleza de su dolor y así poderles brindar un sentido de autonomía. Hablamos de todo el proceso de educación terapéutica, que el paciente entienda por qué le duele, qué es lo que ha hecho que el dolor se quede con él por un tiempo y qué es lo que puede hacer por sí mismo para mejorar en su condición, volverlo autónomo y responsable a través del entendimiento de su condición y del papel que esperamos que desarrolle durante el tratamiento. La tercera A es la A de agreements, que tiene que ver con los acuerdos que realizamos con nuestros pacientes. Hablamos de establecer objetivos en conjunto con los pacientes para mejorar su autonomía. Objetivos que el paciente deberá reconocer como alcanzables y relevantes. La cuarta A, attendance, que tiene que ver con la asistencia. Habla de formar la autonomía identificando los obstáculos que pueden limitar la realización de los planes de ejercicios de los pacientes y también promover soluciones para eliminar las barreras para el desarrollo del hábito de la actividad física. Y por último, la quinta A tiene que ver con arrange, que es arreglar, brindar el sentido de apoyo y colaboración a nuestro paciente. Y este último punto, esta última A,
Trata de dar al paciente herramientas para apoyar sus competencias y promover su autonomía. Tenemos que desarrollar estas 5 A's. Como profesionales, debemos de empezar a trabajar en el desarrollo personal de estas 5 A's para poder crear un escenario adecuado para la adherencia en nuestros pacientes y, por ende, promover un mejor resultado en nuestros tratamientos. Para lo cual, yo te propongo lo siguiente: ¿cuáles son las aplicaciones prácticas y cómo te voy a ayudar a que desarrolles estas 5 A's después de este episodio? Siempre y cuando, después de escucharlo, vayas y comiences a aplicar esto con tus pacientes. Esto te lo comparto no solamente de lo que he extraído de este estudio, te lo comparto de lo que he extraído de este estudio, de mi experiencia como maestro en psicología, de mi experiencia clínica viendo pacientes desde hace algunos años todos los días, dedicándome al manejo del dolor con el tratamiento activo y a través del movimiento, desde mi experiencia como una persona que se ha formado en algunas talleres y capacitaciones de comunicación asertiva. Estos tips, estos consejos, estas aplicaciones, te las comparto no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, desde el respaldo de todos los pacientes que he visto durante este tiempo, de todos los errores que he tenido con respecto a este tema y sobre todo de todos los aciertos que pueden satisfacer esto. Si tú, al terminar de ver, al terminar de escuchar este episodio, comienzas a trabajar en estos tips, en estos consejos, en estas aplicaciones, notarás un gran resultado en el compromiso de tus pacientes y en tus resultados. Vámonos con el primero. Para desarrollar la primera A, ask o preguntas, vamos a tener 4 claves o 4 puntos que necesitamos empezar a implementar. Uno, usa preguntas abiertas, haciendo uso del dime, qué o del cómo. El objetivo de preguntar de manera abierta es conocer la historia, las necesidades, los objetivos y las motivaciones de tu paciente para que puedas entender el contexto de sus síntomas. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo para aliviar tu dolor? ¿Qué es lo que te hace sentir en este momento? Dime a dónde quieres llegar con este tratamiento. Este tipo de cuestionamientos le dan una puerta abierta al paciente a poderse expresar y a sentirse escuchado. 2. Permite que hable a tus pacientes para poder permitir conocerlos. Por otro lado, otro de los puntos que tenemos que empezar a implementar es empezar a realizar preguntas individuales. No abrumes a tu paciente lanzando más de una pregunta a la vez. Lanza una sola pregunta, permite que termine y posterior lanza otra, que puede ser abierta o puede ser cerrada, dependiendo si quieres conocer más a fondo su historia o lo quieres redireccionar al entorno clínico. Este segundo punto de permitirlos hablar y permitir conocerlos a través de solo realizar una pregunta y no abrumarlos con más de una a la vez, nos conecta con el tercer punto de implementación para el desarrollo de la primera A, que es utilizar los silencios como profesionales. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. El profesional no está acostumbrado a callarse y a escuchar. El hecho de que nosotros permitamos que el paciente termine sus oraciones, nos callemos y lo dejemos hablar y nos permitamos escuchar, nos va a ayudar en primer lugar a que el paciente se sienta atendido, se sienta escuchado, se sienta que nos interesa lo que le sucede y también nos va a permitir tomar en cuenta los detalles que pueden estar contribuyendo a sus síntomas. Permítete callar, permítete usar el silencio como una herramienta poderosa para fomentar una correcta relación. Y la cuarta implementación de esta primera A es parafrasea. Después de que tú escuches a tu paciente, después de que escuches cuál es su percepción de acuerdo a sus síntomas, trata de resumir los puntos más importantes de aquello que el paciente te ha dicho, repitiendo algunas cosas importantes de su historia. Esto le ayudará a entender a tu paciente que en efecto lo estás escuchando y le estás prestando atención,
que estás ahí con él, que estás conectando con él y que te interesa lo que él tiene por decir. Por ejemplo, por lo que entiendo, el momento en el que más te duele siempre es al estar sentado. ¿Estoy en lo correcto? El poder reafirmar lo que él te ha dicho, parafraseando, es decirle, estoy escuchándote, me interesa lo que tienes por decirme y te estoy poniendo atención. Esto va a permitir desarrollar el sentimiento de ser entendido y de ser atendido. Estos son los 4 puntos a implementar para el desarrollo de la primera A. La segunda A, advice o asesorar. Necesitamos satisfacer el aprendizaje y el entendimiento de nuestros pacientes y para esto es necesario que aprendamos a utilizar diferentes recursos al momento de explicar lo que le pasa, por qué le pasa, cuáles son los elementos que tenemos que cumplir para mejorar y qué es lo que esperamos de él. Empieza a animarte a hacer uso de diferentes recursos cuando estés hablando con tu paciente. Cuando estés explicándole qué es lo que le pasa, por qué llegó ahí o cómo van a mejorar o qué es lo que va a ser el tratamiento, anímate a dibujar, anímate a usar videos, anímate a usar imágenes, anímate a usar textos, a usar sonidos, a usar audios, a usar lo que necesites, tanto tú como la forma de aprendizaje de tu paciente para que pueda entender qué es lo que está pasando con él, que pueda ser educado por este mismo proceso. Por otro lado, para poder desarrollar esta segunda A, también tenemos que pedirle al paciente que te explique con sus palabras aquello que ha entendido de lo que tú le acabas de explicar con todos tus elementos que ya tienes o que te animaste a usar con tus pacientes. El que el paciente te pueda repetir y que te explique a través de sus palabras lo que ha entendido después de que tú le has explicado, te permite saber si está en el mismo canal, te permite saber cuáles son las creencias que ha desarrollado, te permite saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente con respecto al tratamiento, a sus síntomas o a lo que tiene que hacer. Y que si no están en el mismo canal, puedas reforzar aquello que has hecho con respecto al tratamiento. ¿Ok? Y por último, el tercer punto para desarrollar la segunda A es que le des una explicación o una razón y justificación del por qué hacer aquellas cosas que tú le estás pidiendo, aquellas recomendaciones. Se trata de justificar, no de culpabilizar. Por ejemplo, como discutimos anteriormente, su espalda necesita del apoyo de la fuerza de sus músculos para poder funcionar de una mejor manera y así que el dolor se vaya. Entonces, el que usted pueda realizar algunos ejercicios o que pueda aumentar sus niveles de actividad sería un extra y daría un gran beneficio mucho mayor para la mejora de sus síntomas y su recuperación. Este tipo de afirmaciones donde le das una justificación de aquello que estás recomendando, permite al paciente entender el por qué hacer las cosas después del proceso de educación que ya trabajaste con él. Pero en ningún momento estoy imponiendo, ni mucho menos estoy culpabilizando al paciente. ¿Cómo vamos a desarrollar la tercera A? Agreements o acuerdos. Tenemos que empezar a definir objetivos en equipo dándole un significado relevante para el paciente a dicho objetivo. Ya no se trata únicamente de que ocupes tus objetivos terapéuticos y solamente te preocupes por lo que tú vas a hacer. Recuerda que en el proceso de tratamiento del dolor, en cualquier proceso de rehabilitación, es un trabajo en equipo. Entonces, los objetivos tendrán que ser en acuerdo. Por ejemplo, usted me menciona que al salir al caminar es cuando más aumentan los síntomas, pero que el caminar a usted le gusta bastante. ¿Le parece que utilicemos el ejercicio de la caminata como una estrategia para controlar el dolor, como objetivo a desarrollar en esta semana cumplir 15 minutos de caminata al día? Esto es un ejemplo de un objetivo en conjunto donde tomaste como base sus preferencias y sus necesidades. Esto da mucha más conexión que el decir, el objetivo número uno es aliviar el dolor. Suena un poquito más imponente y un poquito más desinteresado. ¿A qué?
Nos vamos a centrar en comenzar a disminuir el dolor a través de una actividad que a usted le gusta, teniendo claro qué es lo primero que tenemos que desarrollar, que son 15 minutos al día. La cuarta A que tenemos que desarrollar es la A de attendance o de asistencia. Y esta A la vamos a desarrollar interesándonos por las barreras que puedan existir para el paciente para cumplir los objetivos o para cumplir el plan de ejercicios. Y estas barreras las vamos a identificar de manera simple, preguntando, ¿qué es lo que no te permitiría poder realizar tus ejercicios? Te tomas el tiempo a tomar uno de los consejos uno, que es callar y escuchar qué es lo que el paciente identifica como barrera. Es que no me da tiempo, es que tardo mucho en trasladarme de la casa al gimnasio, de la casa a la oficina, es que solamente dispongo de 10 minutos al día, es que yo no tengo materiales en mi casa, es que. Una vez que identifiques todos los esques de tu paciente, el segundo punto, y es un punto bien importante, es poder identificar soluciones. Para esto te recomiendo que hagas una lluvia de ideas con tu paciente. Es que no tengo tiempo de ir al gimnasio. Ok, perfecto. ¿Te parecería que entonces tu plan de ejercicio lo adaptemos a tu casa? Ok, eso podría funcionar, pero mira que no tengo material. Ok, ¿y qué te parecería si utilizamos algunos elementos de tu casa como material para realizar los ejercicios? O tal vez, ¿qué pasaría si hiciéramos el ejercicio solamente con tu peso corporal? Este tipo de plática, debate, discusión, lluvia de ideas, promueve que se identifiquen las barreras y al mismo tiempo se den soluciones en conjunto para poder desarrollar el plan de ejercicios de manera efectiva. Y también que el paciente se dé cuenta que le importas, que para ti es importante y que es importante que él se sienta cómodo, que tu programa de ejercicio se adapta a su estilo de vida, se adapta a sus necesidades, se adapta a sus tiempos, a su casa, a su trabajo, a lo que para él es importante. Desarrollar estas áreas de comunicación e implementarlas va a permitir que se sientan conectados contigo y con su tratamiento. Por último, la quinta A, la de arrange, que sería la A de arreglar, simplemente la vamos a desarrollar ofreciéndole contacto continuo a tu paciente después de que ya te vio en consulta, para que le puedas brindar certidumbre y apoyo o guía posterior a que ya lo trabajaste en consulta, que ya le diste el programa de ejercicios. Si el paciente sabe que si tiene alguna duda con sus ejercicios, que podría ser una barrera, también tiene la posibilidad de contactarte. Oye, ¿sabes qué? Tengo duda en el segundo ejercicio, creo que lo estoy haciendo mal. Y tiene una respuesta favorable tuya. ¿Cómo? Ah, mira, no te preocupes. ¿Te parece que te grabes y me mandes un video para que te haga las correcciones? Te manda el video y lo corriges. Esto le da la certidumbre de que estás interesado, de que estás pendiente a él y le da la seguridad de que está haciendo las cosas de manera correcta. Cuando él tiene certidumbre, tiene motivos para hacerlo. No hay inseguridad y por ende no hay miedo, evitación. Entonces, la quinta A, la A de arrange o arreglar, se desarrolla manteniendo contacto con tus pacientes, que es algo que vimos en el episodio anterior o hace 2 episodios, no recuerdo exactamente. Pero aquí se retoma. Se retoma en la capacitación propuesta en el estudio, en los puntos clave para el desarrollo mínimo de habilidades de comunicación que promueve adherencia y que te puedo decir que funciona. Llevo trabajando así con mis pacientes desde hace más de 9 años y mis pacientes siempre tienen esta certidumbre de que estamos ahí, tanto yo como mi equipo, para ellos si algo no está claro. Y te aseguro que promueve mucha adherencia y mucha conexión entre ellos y tú. Desarrollar estas habilidades y poder implementar estos consejos prácticos que te acabo de dar te va a ayudar a crecer como profesional y generar un contexto seguro, motivante y positivo para crear la adherencia en tus tratamientos, aumentar la relación entre el paciente y el terapeuta y volver al paciente un elemento activo durante todo el tratamiento. Como resultado de todo esto, vas a obtener unos mejores resultados con tus pacientes, con tus tratamientos y una mejor calidad de servicio. Con esto cerramos el resumen del artículo de esta semana, familia. Un artículo
que nos va a ayudar a mejorar como profesionales, a mejorar en nuestras interacciones y a darle un plus a nuestro servicio. Espero, como siempre, que te lleves información de sobra, que te lleves los consejos prácticos y en cuanto tú le des stop a este podcast, empieces a implementarlos e empieces a disfrutar, tanto tú como tus pacientes, de un proceso de comunicación asertiva y de una mejora en los tratamientos a través de la adherencia. Pero antes de que te vayas, no olvides, si estás escuchándome en Spotify, dar las 5 estrellitas a este podcast para que lleguemos a más gente, compartirlo con tus colegas para que todos podamos tener un mejor desarrollo profesional. Si estás viéndome en YouTube, no te cuesta nada suscribirte al canal, no te cuesta nada dejarme un comentario, una opinión. Me gusta saber qué es lo que pasa contigo después de escuchar este tipo de contenidos. Y también, si puedes, comparte el video a más colegas. Hay muchos que aprenden más por video. Yo por el momento me despido, familia, como siempre agradeciéndoles por apoyar este proyecto, recordándoles que deben de leer el artículo, que el podcast no sustituye la lectura y que puede ser aún mucho más nutritivo escucharlo y leerlo para sacar mejores conclusiones. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, de poder seguirles ayudando a crecer como profesionales y sobre todo de que pasemos un muy buen rato disfrutando de una taza de café. Yo me voy, pero los veo la siguiente semana con otro artículo desmenuzado con los puntos más importantes y las aplicaciones prácticas para su crecimiento y desarrollo personal. Aquí en su casa, con gusto, siempre en un café con. Hasta pronto.